Este día le estaremos dando continuidad, ¿verdad? A la información, a los tutoriales que se han venido dando, ¿verdad? Con respecto, el primer video que se realizó fue la inscripción de una empresa en El Salvador a manera de retomar, ¿verdad? La información que, que se le brindó en el primer video, ¿verdad? Vimos lo que es los distintos tipos de sociedad que son más comunes en El Salvador. La sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de nombre colectivo, son unos tipos de sociedad más comunes, empresas individuales de responsabilidad limitada. Esta información fue la que se estuvo impartiendo en el primer video. Los pasos para crear una empresa en El Salvador, registro de la empresa, obtener permisos y licencia, brindar una cuenta bancaria empresarial, escribir en la sociedad, el seguro social, la empresa, registro de empleados, registro del Ministerio de Trabajo, inscripción en la Cámara de Comercio. Estos serían los pasos o las instituciones, ¿verdad? Donde se tiene que hacer el proceso para eh, inscribir la empresa, ¿verdad? Y que esté legalmente constituida. Eh, También les estuve brindando a detalle en las distintas instituciones los tipos de requisitos o el proceso a seguir para registrar la empresa. Uno sería lo que es registro de la empresa en el CNR, eh, para obtener el NIP, el NRC, la legalización de sistemas en libros contables, es un requisito también que se lo va a pedir CNR, abrir una cuenta bancaria empresarial en los distintos puntos de, en los distintos bancos, ¿verdad? Que están autorizados, eh, la certificación de cheque, eh, abrir la, escribir la empresa lo que es en el seguro social, los requisitos que pide el seguro social, ¿verdad? El formulario, escritura pública, credencial de representante legal, registro de firma, nómina de empleados, croquis de la ubicación, NID de la empresa. También les estuve dando detalles de qué es lo que les iba a solicitar eh, los distintos tipos de instituciones, ¿verdad? Para ir registrando lo que es la empresa. Registrar la empresa en el Ministerio de Trabajo, eh, registrar la empresa en la Cámara de Comercio, también aperturar la cuenta en la alcaldía, estar debidamente registrada, ¿verdad? Y cancelar lo que son los impuestos municipales para no tener ningún problema con la municipalidad, ¿verdad? Inscripción en el AFP. Entonces, esos serían ciertos puntos que se estuvieron viendo en el video anterior, ¿verdad? Para que ustedes tengan lo que es una idea de, de lo que se estuvo revisando, ¿verdad? Anteriormente. Para adicionar un poco más en el tema o abundar un poco más en el tema, estaremos viendo más información, ¿verdad? En este caso, proceso de constitución de las sociedades en El Salvador. En El Salvador, ¿verdad? Pueden adoptar varias estructuras legales dependiendo de las necesidades comerciales. Por lo general, una entidad general en El Salvador, ¿verdad? Cae en tres tipos de sociedades, las más comunes. La responsabilidad limitada, sociedad anónima SADCB o sucursales extranjeras. Esas serían las más
comunes que se puedan decir, ¿verdad? En la sociedad anónima de capital variable, que es una sociedad anónima de responsabilidad limitada, de accionistas variables con requisitos mínimos de 2 accionistas. Es la entidad legal más utilizada entre los inversionistas extranjeros y locales que busca construir una empresa en El Salvador. Una gran ventaja de este tipo de entidades legales es que los accionistas pueden indicar varias actividades empresariales, aunque al final solo ejecuten un pequeño número de ellas, ¿verdad? También para consolidar, digamos, los pasos para incorporar, ¿verdad? Para incorporarse, pasos para incorporación. En resumen, en detallado hemos puesto principales pasos para constituir una empresa, explicando qué debe hacer los inversionistas extranjeros o locales. Nuestros objetivos es ofrecer una idea clara de cómo crear una empresa y requisitos que deben cumplir los inversores, ¿verdad? En este caso, el primer requisito es obtener el número de identificación fiscal locales para los accionistas, crear firma de los estatutos de la empresa, pagar el 5% del capital social, registrar los estatutos de la empresa, el saldo inicial y obtener licencias de comercio, obtener un número de identificación fiscal local de la empresa en el NSR, ¿verdad? Esto es, en los pasos anteriores, ahí les explicaba, ¿verdad?, cómo era el registro y para obtención de la identidad fiscal. Sexto requisito para incorporar sería brindar una cuenta bancaria, depositar capital mínimo de requerido para activar una cuenta bancaria en corporativo, registrar la empresa ante todas las autoridades gubernamentales, ¿verdad? Como les explicaba, que tiene que estar inscrita en la municipalidad, en las alcaldías, donde va a operar, para que no tener problemas legales, ¿verdad? De no estar pagando los impuestos que se tienen que pagar, eh, por ya tener la empresa legalmente establecida. Información necesaria sobre la empresa. Se ha decidido construir una sociedad en El Salvador, tendrá que considerar los posibles nombres de la empresa, establecer las actividades comerciales que llevará a cabo. Además deberá tener en cuenta los siguientes puntos principales, ¿verdad? Acá nos está diciendo que tenemos que tener ya el nombre de la empresa, ¿verdad? Directamente buscar el nombre de la empresa. En caso de los accionistas es una persona física o jurídica, es decir, un individuo o una empresa que posee parte de las empresas correspondientes a la aportación de acciones que la persona ha hecho. Las regulaciones sobre el accionista en Centroamérica difieren según el país, por lo que es buena idea familiarizarse con la regulación específica en El Salvador. Capital social. Para construir una empresa en la sociedad de El Salvador, los inversionistas necesitan un capital social mínimo de $2,000. Este es un requisito, ¿verdad?, que se tiene que tener mínimo para legalizar la empresa. Un capital social mínimo serían de $2,000. La aportación del capital social en el capital inicial de la empresa también es importante a la hora de solicitar préstamos bancarios de alta calificación o entrar en una empresa conjunta. Si se desea, el capital social puede aumentarse o reducirse en cualquier momento durante o después del proceso de constitución, pero la cantidad debe reflejar el tamaño de la empresa y operaciones comerciales.
El 5% del capital social debe pagarse en el momento de la constitución de la empresa y el 95% restante debe pagarse en el primer año de inicio de las operaciones de la empresa. Tenga en cuenta que dependiendo del tipo de actividad empresarial, las autoridades locales pueden exigir un registro adicional, ¿verdad? Esto sería que tendría que estar aportando el capital social un 5%, ¿verdad? Como primera instancia. Entonces, podemos ver qué es un representante legal. El director local o representante legal representa a la empresa y sus operaciones, desempeña un papel importante a la hora de garantizar una empresa opera de acuerdo con las leyes y normativas locales. Una vez caducado el certificado de representante legal, puede renovarse por otros 7 años. También hay que nombrar un sustituto legal del director local. eh, Domicilio fiscal y legal. El registro del domicilio fiscal y requisitos necesarios para todas las personas jurídicas que vayan a construir una sociedad en El Salvador y deben ser registrados por la autoridad fiscal salvadoreña, Ministerio de Hacienda. A su vez, la empresa recién constituida recibirá su único contribuyente, el NSR. Términos que hay que conocer es el domicilio fiscal y legal, ¿verdad? El domicilio fiscal y legal es el requisito necesario para todas las personas jurídicas que vayan a constituir una empresa o una sociedad en El Salvador y debe ser registrado por las autoridades fiscales salvadoreñas. El Ministerio de Hacienda, a su vez, la empresa recién constituida recibe su número único del contribuyente, el NRC, que identifica la dirección registrada de la empresa y como tal se utilizará para todos los fines fiscales y otras comunicaciones oficiales. Ese sería lo que es el término de domicilio fiscal y legal, ¿verdad? La cuenta bancaria, como anteriormente lo vimos en los pasos de registro, cuenta bancaria o corporativa. El último de los requisitos de la apertura de la cuenta bancaria corporativa con un banco salvadoreño. Dependiendo del banco local elegido, el capital mínimo requerido para abrir una cuenta bancaria entre 100 a $500. Recuerden, todas las cuentas bancarias tienen restricciones para enviar y recibir dinero internacionalmente durante los primeros 3 a 6 meses. Ese es un, un requisito, ¿verdad? Preguntas frecuentes que suelen hacerse los inversionistas o empresarios al constituir una empresa en El Salvador. Eh, la primera pregunta podría ser, ¿puede un extranjero ser propietario de una empresa en El Salvador? Sí, una empresa puede ser el 100% de propiedad extranjera, ya sea de personas jurídicas o personas jurídicas o personas naturales, individuos. Segunda pregunta sería, ¿cuánto tiempo se tarda en registrar una empresa en El Salvador? Se tarda de 4 semanas en registrar una empresa operativa, ¿verdad? En El Salvador. Tercera pregunta sería, ¿qué significa el SADCB en El Salvador? En El Salvador, una SADCB se conoce como Sociedad Anónima de Capital Variable. El SADCB es un tipo de entidad comercial donde la responsabilidad de sus miembros o accionistas
está limitada a sus contribuciones, el capital de la compañía. Esto significa que el patrimonio personal de los socios está protegido de las deudas y responsabilidades de la sociedad. ¿Qué significa el SRL en El Salvador? En El Salvador el SRL significa Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esta figura jurídica opera independientemente de sus accionistas, proporcionándoles una valiosa protección de responsabilidad limitada. La prominencia de las sociedades SRL se puede atribuir a sus requisitos simplificados, estableciéndolas como una preferencia muy buscada para estructura de negocio. ¿Qué tipos como pregunta número 5, qué tipos de entidades ofrece la responsabilidad limitada en El Salvador? En El Salvador, tanto la Sociedad Anónima de Capital Variable SADCB como la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, son tipos de entidad de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son las principales diferencias entre SADCB y SRL en El Salvador? Como literal A sería el capital social en la Sociedad Anónima de Capital Variable. Consiste en acciones, mientras que en la sociedad de responsabilidad limitada está representada por cuotas. Literal B, transferencias de acciones. Para las SRL es difícil transferir cuotas que para la SADCB es más fácil, ¿verdad? Los socios accionistas mínimos, la SADCB requiere un mínimo de 2 accionistas y la SRL requiere al menos 2 socios, al menos 2 socios. Administración. Una SRL puede tener socios o administradores externos, mientras que una SADCB tiene directores o administradores únicos nombrados por los accionistas. El capital de una SRL están constituidos por las aportaciones de los socios que puedan ser efectivos o activos o servicios y, y determina la participación de cada socio en la sociedad. Por otra parte, una SA como parte de capital de la sociedad, los inversionistas reciben acciones a cambio de su inversión, que generalmente es en efectivo. Estaremos viendo ciertas ventajas y desventajas de formalizar una empresa. Se irán conociendo o aclarando ciertas interrogantes eh, de, de que surgen, ¿verdad? A medida va avanzando el video, se estarían aclarando esas interrogantes y cierta información, ¿verdad? De lo que es las ventajas y desventajas de formalizar una empresa. Eh, Como primer interrogante sería ¿qué es una empresa? Segunda interrogante sería ¿qué es la formalización de una empresa? Y como les comentaba, ¿verdad? Las ventajas y desventajas. Y como último punto, el riesgo que se enfrenta la empresa ya estando constituida. Esos serían los puntos que se estarían viendo en este video. Eh, ¿Qué es una empresa? Como primer punto. Una empresa es una organización de personas que administran ciertos recursos para conseguir beneficios económicos. Esto pretende lograrlo creando un producto o servicio que satisfaga una necesidad a la gente. Puede contar con una o muchas personas y uno de sus objetivos principales es buscar el lucro. Las empresas nacen para cubrir una necesidad. Para ello, los emprendedores crean productos y servicios que puedan vender en el mercado.
y si tienen éxito, existe la posibilidad que salgan beneficiados. El emprendedor o emprendedores son clave. No basta con tener una idea. El emprendedor tiene que detectar un problema que existe en el mercado, suficientemente amplio para hacer el proyecto viable y duradero, y después de sus productos se adapten al mercado, lo que se conoce como encaje de producto de mercado. Mientras hacen todo esto, los emprendedores deben reunir los recursos humanos y económicos y logísticos necesarios para enfrentar dicho reto empresarial, así poder cumplir con los objetivos que se marquen. Eso representaría lo que es una empresa. El concepto de empresa se refiere a una organización o institución que se dedica a la producción o prestaciones de bienes y servicios que son demandados por los consumidores, obteniendo de esta actividad un rédito económico, es decir, una ganancia. Para el correcto desempeño de la producción, estas se basan en las planificaciones previamente definidas, estratégicas, determinadas por el equipo de trabajo. El éxito de una empresa requerirá de objetivos claros y bien establecidos, además de una misión preestablecida. Por otra parte, estas deberán definirse las políticas y reglamentos según las cuales van a manejarse. Sin embargo, más allá de reglamentos que decidan en forma interna, deberán regirse ante todo según las leyes que regulatorias de su actividad y funcionamiento en la jurisdicción en la que la empresa esté operando. Quizás desde una perspectiva más técnica, se puede definir como una unidad socioeconómica según esta forma. La misma utilizará todos los recursos que estén a su alcance para transformar materia prima en un bien o servicio que puede introducir al mercado la oferta y la demanda para obtener una utilidad. Es importante aclarar que se utiliza el término socioeconómico dado a que se identifica como parte social de esta unidad, el conjunto de individuos que forman parte de ella, y cuando la economía, el componente de capital que se busca conseguir. ¿Qué es la formalización de una empresa? La formalización es el proceso que lleva a cabo las empresas para incorporar a la economía formal. Formalizar una empresa significa acreditar tu negocio ante las distintas organizaciones estatales desde un determinado país. Formalizar el conseguir la identidad jurídica ante el Estado, contar con el derecho y con los deberes tanto comerciales como mercantiles. Una empresa legalizada muestra identidad y seriedad al momento de hacer negocios, así como también refleja responsabilidad, cumplimiento de sus obligaciones y mucha confianza con todos sus clientes y trabajadores. En este punto estaremos viendo lo que son las distintas ventajas que se tienen al tener ya formalizada una empresa. Eh, Como primer ventaja sería, tendrás registrada legalmente la propiedad de tu organización, tus equipos y tus productos. Podrás acceder a préstamos y créditos en diferentes bancos o instituciones financieras. Tendrás mayores posibilidades de acceder a nuevos mercados, es decir, expandir tu empresa. Poseerás mayores posibilidades de generar posicionamiento en el mercado al cual incursionas. Tendrás posibilidad de pertenecer a grupos, asociaciones empresariales. Podrás comprar con factura y acceder a crédito fiscal. Podrás participar en licitaciones públicas, es decir, vender al Estado. Podrás ser proveedor de empresas particulares y generar alianzas con ellas de forma legal. Podrás participar en ferias promocionales
la empresa en el sector industrial donde incursione la empresa. Podrás brindar a tus clientes comprobantes de pago, boletas y facturas. Desventaja de formalizar. Tendrás que incurrir ciertos gastos de formalización y perder tiempo en los trámites con las diferentes instituciones del Estado. Deberás pagar impuestos al Estado periódicamente mensual. Sin embargo, estos impuestos dependerán de tu volumen de ventas. En este punto estaremos viendo las ventajas y desventajas de la informalidad. Lo recomendable para toda empresa es que sea formal, pero veamos si la informalidad nos trae beneficios. Algunas desventajas de la informalidad serían: tus productos pueden ser decomisados por la policía. No existe una seguridad de crecimiento de expansión empresarial a corto ni a largo plazo. Tus negocios no mostrarán seguridad ni confianza a tus clientes. No podrás tramitar licencias de funcionamiento ante las autoridades. Los empresarios compararán los costos con los beneficios de gestionar una empresa formal. Si los beneficios superan los costos, los empresarios pueden considerar formalizar sus actividades. Las intervenciones pueden encaminarse a determinados sectores, zonas geográficas o subgrupos empresariales. Las medidas para formalización de la empresa tienen por fin reducir los obstáculos que impiden la entrada en el mercado, agilizando los trámites de registro, obtener las licencias en el cumplimiento de la legalidad, incentivar la formalización mediante el acceso a los mercados, el aumento de cobertura de la seguridad social y administración de los impuestos y otras obligaciones financieras, el aumentar la productividad a través de la modernización empresarial, la formación técnica y acceso a servicios financieros y su desarrollo empresarial. Vamos a ver lo que son algunos riesgos que se tienen al momento de crear una empresa. Como primer riesgo sería el que es el temor al riesgo. Los primeros que se debe tener claro es construir un negocio lleva riesgos con los que se tienen que lidiar todo el tiempo, y es que siempre se presentarán imprevistos o situaciones fuera del control que se tendrá que aprender a resolver. El riesgo es algo natural que acompañará al emprendedor a lo largo del proceso de emprendimiento. Y lo más importante, no evitarlo, sino aprender a identificarlo y a controlarlo a través de una adecuada planificación. El riesgo por los cambios del entorno. La globalización y las comunicaciones hacen que el entorno cambie rápidamente. Esto significa que lo que hoy funciona no necesariamente funcionará en 3 años. La competencia cambia, los clientes cambian, la economía cambia. Debido a esto, se debe aprender a cambiar y hacerlo con rapidez, ya que se debe mantener informado, aprender nuevas cosas todos los días y actualizarse constantemente para poder mantener el negocio a flote. El riesgo por no conocer el negocio. Muchos emprendedores se sienten inseguros ante la idea de comenzar su propia empresa por el mismo hecho de no conocer el funcionamiento del negocio a fondo, y tienen una idea muy cruda de lo que quieren hacer,
y poseen mucho entusiasmo, pero no tienen todas las respuestas que los dejen seguros y claros con esta idea. Así que se deben informar bien, documentarse, consultar y convertirse en un experto en el negocio que se piensa emprender. Este es un riesgo que se corre todo emprendedor, riesgo a perder el dinero. Este es uno de los temores más grandes, no saber si cuentas con la capacidad financiera para sacar al negocio adelante y por lo tanto perder el dinero. Esto puede ocurrir de igual forma sin importar el tamaño del negocio, puesto tantos riesgos corre quien invierte el medio millón como quien invierte 100. Así que la única manera inteligente que existe para minimizar este riesgo es tomar la calculadora para elaborar un presupuesto y siempre considerar como parte de la planificación un presupuesto de inversión, de gastos mensuales y una proyección de ventas. Riesgo de no administrar bien la empresa. De todos los factores de riesgo internos que existen, este es uno de los que más problemas que puede originar a una empresa y es el hecho de no contar con una buena administración, la toma de rápida de decisiones en las compras, en los desórdenes, el mal manejo de los activos y hasta las malas contrataciones de personal contribuyen a que las cosas se salgan fuera de control. Así que es muy importante establecer un compromiso de orden desde el comienzo, delegando quién se encarga de cada cosa en la empresa. Tipos de riesgo de una empresa en el ámbito empresarial. Sería riesgo fortuito, riesgo inherente, riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo estratégico, riesgo financiero, riesgo de auditoría y riesgo tecnológico. Riesgo fortuito. Se trata probablemente del tipo de riesgo que más tenemos y que primero nos viene a la cabeza. En este grupo podemos incluir incendios, inundaciones y toda clase de desastres naturales que pueden llegar a dañar los activos de una empresa, incluso a paralizar sus actividades. Riesgo inherente. Son los riesgos de carácter interno relacionados directamente con la actividad y negocio a los que se dedica la compañía. Algunos ejemplos serían fallos de contabilidad, gestión errónea de los recursos humanos, relevación de la información inadecuada, problemas en la comunicación corporativa. Riesgo de mercado. En esta tipología cabrían todas las posibles situaciones negativas o adversas que de un modo u otro pueden afectar a las ventas y a la propia cotización de la empresa. Cambios significativos en el precio de las materias primas, transportes o aranceles, modificaciones en el tipo de cambio de las actividades extranjeras o caída del precio de las acciones de la compañía en la bolsa, entre otros y muchos factores. Riesgos de operativo. Existe una serie de errores humanos realizados anormalmente por personas de la empresa o subcontratados que pueden provocar pérdidas financieras importantes en la empresa. Dentro de este grupo se incluyen también los riesgos provocados por los cambios en el entorno político, económico o social, los cuales pueden llegar a afectar los intereses de la empresa. Riesgos estratégicos.
Estos riesgos están motivados por la falta de suficiente información y conocimiento por parte de los responsables de la empresa para hacer frente a las garantías o cambios, ya sea en la situación económica general del país o internacional, a bien en las condiciones relativas en las actividades a las que se dedica la empresa. Riesgo financiero hace referencia a aquellas fluctuaciones financieras que pueden impactar negativamente en la empresa, cambios en el tipo de interés o acceso a las líneas de crédito, problemas de liquidez, tendencias de tesorería, etc. Riesgo tecnológico es un entorno donde transformación digital es indispensable para la supervivencia de cualquier organización u mal uso tecnológico, sobre todo la ausencia de mecanismos de ciberseguridad que protejan los datos digitales pueden significar un duro golpe para cualquier empresa, a veces irrecuperable. La clave para gestionar los riesgos de mejor forma posible, minimizando al máximo la posibilidad de que ocurran y en caso de que no poder evitarlo, amortiguar sus consecuencias, se pueden resumir en dos palabras: estrategia y puesta en marcha de planes de acción realistas y efectivos. La gestión de riesgos de una empresa no puede improvisarse, sino que debe responder a una estrategia bien definida, donde el primer paso sea identificar lo más concreto posible de dicho registro y evaluar de posibilidades de que ocurra y sus consecuencias. Al identificar correctamente los diferentes tipos de riesgo, atajamos el mayor peligro, la imprevisibilidad. Dicha detención puede llevarse a cabo con una buena comunicación con los empleados, que son los que más conocen realmente el trabajo diario y que pueden proveer los posibles problemas, entrevistas, cuestionarios y sesiones donde conviértense la actividad frecuente y lo recurrente con los distintos departamentos profesionales de la compañía.